El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. El día de hoy tengo el privilegio de poder compartirte un poco de la palabra de Dios y te voy a pedir que vayas al Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 8. Y dice la palabra: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amado Dios, gracias te doy por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú me permites el poder hablar el consejo de tu palabra. Te ruego que tú estés preparando el corazón de cada uno de los que estarán escuchando, mi Dios, y que, Padre, ese corazón pueda ser tierra fértil en el cual la semilla dé fruto y fruto abundante. Y sabes, para iniciar quiero reiterarte algo que ya sabemos. Cada uno de nosotros hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos pasado de una posición de ser simplemente criaturas a hijos de Dios. Hemos pasado de una muerte eterna a una vida eterna por medio del sacrificio precioso y perfecto de Jesucristo. Hemos sido compradas, lavadas, justificadas, limpiadas. Pero sabes, una tarea constante en la que cada uno de nosotros debemos trabajar cada día, y que aún el Señor Jesús en estos 8 versículos que leímos hace énfasis, incluso lo repite 7 veces en 8 versículos, es la idea de permanecer, permanencia. El éxito de la vida cristiana está íntimamente relacionado con permanecer. A través de la palabra, tú y yo podemos ver a hombres y mujeres que permanecieron firmes en Cristo y conquistaron la tarea para la cual ellos fueron llamados. Vemos a un Abraham, vemos a un Jacob, vemos a un David, que son ejemplo de ello. Pero por el contrario, tenemos a personas como Saúl, Adán y Eva, que por falta de permanencia en los planes y propósitos de Dios, cayeron en fracaso, en frustración y finalmente terminaron errando el propósito que Dios tenía para ellos. Y vamos a ver, porque muchas veces utilizamos la palabra permanecer, pero ¿qué realmente significa esto? Permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Es decir, podríamos concluirlo en palabras bíblicas, sería estar aferrado al Señor. Seguir adelante con la mirada puesta en Él, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, hasta llegar a la meta. La idea de permanecer nos deja 2 conceptos importantes. Sin cambios.
sin cambios, estar en un lugar constantemente. Y yo llamé a esta meditación permanece, porque la permanencia nos dará como resultado victoria. El mismo Señor Jesús decía, sin permanencia no habrá fruto. Si no permanecen en mí, no habrá fruto. Y en todas las cosas que nosotros hagamos, necesitamos darle tiempo. Necesitamos ser constantes. Necesitamos persistir y perseverar. El Señor Jesús, mira, jamás podrá contar con una persona que sea inconstante. Porque en cualquier momento puede tirar la toalla, puede que ante alguna adversidad, alguna dificultad, niegue su fe. La misma palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y una persona inconstante es aquella que carece de voluntad firme, que no tiene esa determinación para permanecer constante en una cosa. Es lo contrario a lo que dijimos, ¿verdad? Es un inconstante, es alguien que no permanece. Y eso lo hace en toda su manera de vivir. Lo es con su familia, lo es en su trabajo, lo es en su fe, lo es en su búsqueda de Dios, lo es en toda su vida. Y yo no quiero que el Señor halle en ninguno de nosotros un corazón de esta manera. La indicación que Dios nos da es permanece. Quédate junto, quédate en Cristo. Y Jesús nos dice que la clave de tener un crecimiento, de tener éxito, de poder tener victoria, de poder tener lo que le pidamos es estar unidos a Él. Pablo en la carta a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 58, nos invita, dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y mira aquí lo que Pablo nos está tratando de decir, además de animarnos, nos habla de que habrá una recompensa. Dios premiará toda nuestra labor, todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo, todo tu ahínco, no es ajeno delante de los ojos de Dios. Tú y yo tenemos que permanecer firmes y constantes, sin cambios. Eran esas dos cosas que te decía que quería resaltar. El permanecer unido a la vid significa una relación estrecha y diaria con Él. Estar unido a su presencia, renunciando a todas aquellas cosas que a Él no le agradan y que puedan hacer que mi cercanía con Él sea afectado. Ahora, no significa que te aísles del mundo y que ya no hagas nada, no le hables a nadie, no estudies una carrera, no vayas a trabajar, no vayas a la escuela. Pero sí que aprendamos a ordenar prioridades, a organizar tiempos y a hacer depuración en nuestras vidas. Dios respeta nuestras decisiones. Y si nosotros no queremos estar cerca de Él, Él tampoco va a obligarnos. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Y fíjate, a mí me gusta cómo lo pone de esta manera, porque nos deja tener la iniciativa, no obligándonos. Si tú y yo deseamos estar con Él, Él en respuesta también va a estar con nosotros. Bien, entendamos, dice que tú y yo le amamos porque Él nos amó primero. Sí, es así, pero en la permanencia de estar con Él requiere nuestra voluntad. Él nos amó y eso no se discute. Él amó primero, dio su vida por nosotros, entregó a su Hijo en la cruz. Hemos sido rescatados, pero la respuesta depende de tu voluntad y de mi voluntad para estar con Él. Si yo le deseo y si busco estar cerca de Él, entonces la respuesta va a ser recíproca. Él estará cerca de mí y lo que producirá será una comunión íntima. Pero ¿a quién de nosotros le va a gustar estar con alguien que tú le hablas y no te hace caso, que le hablas y te pone caras, que te das cuenta que no siente el más mínimo afecto ni deseo de estar contigo? Pues no, yo creo que a ninguno de nosotros. Y a veces
Pretendemos que Dios se quede en un lugar donde Él no se siente bienvenido, donde Él no se siente anhelado, donde Él no se siente querido. ¿Qué conlleva el que tú y yo digamos, voy a permanecer unido a la vid, cerca de Dios? 1. Echa raíces. Echa raíces. ¿Cómo echamos raíces? Medita en su palabra. Deleítate en su presencia. Adora, ayuna, ora, clama. Y cuando hablo de meditar en su palabra es escudriñarla, no solamente leer porque tienes que llenar un cuestionario, no solamente leer porque es que hay que leer la palabra porque es un requisito para lo que tengas que hacer, sino es realmente abrazarla en tu corazón, tratar en todo de ponerla por obra, de pedir al Espíritu Santo que te revele y te ayude a entender lo que Dios está escribiendo y que ésta vaya transformando nuestras vidas. Echar raíces es disfrutar de su presencia, penetrar en la oración, pasar tiempo con Él adorándole, cantándole, hablándole, escuchándole hablar, porque tampoco se trata de un monólogo. Es esa comunicación que podemos tener con Él que nos permite saber qué le gusta y qué no, que nos permite entender y poder discernir qué deleita su corazón de nosotros, qué es lo que más le gusta que tú hagas, cómo le gusta que le cantes, cómo le gusta que le sirvas, cómo le gusta que le adores. Es en la oración. Y es en la oración donde Él te va a revelar, donde Él se va a mostrar más y más y más para que tú puedas conocerle. Y eso te va a ayudar a tener esas raíces firmes, esas raíces sólidas, esas raíces grandototas que te ayuden en el tiempo de la dificultad a no moverte. La oración y la palabra es para nosotros los creyentes, ese cultivar raíces. Si queremos ser fructíferos, debemos hacerlo. Si queremos dar mucho fruto, debemos hacerlo, porque sabes, sin raíces no daremos ningún fruto. La raíz es por donde pasa todo el nutriente, es lo que le da la firmeza a la planta, es lo que le da esa fuerza. Necesitamos esas raíces que son la oración y la palabra de Dios para poder superar los tiempos difíciles, los tiempos de calor, los tiempos de sequía. En ese tiempo, las raíces son el sustento de la planta. Cuando el estrés y la presión de la vida son fuertes, en momentos como esos es cuando necesitamos tener raíces sólidos y estar listos para cuando vengan esas sacudidas de la adversidad, cuando vengan los de repentes. Raíces fuertes, raíces fuertes. Salmos capítulo 1, versos del 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El salmista habla aquí de una vida estable, de una vida que tiene raíces firmes. ¿En quién? En la palabra de Dios, en la obediencia a Dios. ¿Qué más necesito para permanecer? Necesito quitar la mala hierba alrededor de mis raíces. Esto me va a ayudar a ser sensible al pecado. Será tal el conocimiento que tú y yo tendremos en nuestro corazón que al momento de que estemos errando, seremos confrontados por el Espíritu Santo. Habrá una sensibilidad a las cosas espirituales que nos va a impedir el dejarnos guiar por la carne y seremos guiados por su Espíritu Santo precioso.
nos va a incomodar a participar en algunas actividades, a ver ciertas películas, a escuchar canciones que no nos edifican. Mira, algo tan sencillo, a veces cuando tú y yo pasamos mucho tiempo cerca de una persona, nos hacemos como ella. Se nos pegan frases, hasta ademanes, maneras de pensar y de actuar. Pero sabes, la palabra de Dios, leímos al principio, dice que hemos sido limpiados. El Señor hará una separación entre los que dan fruto y los que no lo dan. El mismo Evangelio también nos habla de la separación del trigo y la cizaña. ¿Qué clase de mala hierba hay en mi vida que me está impidiendo el crecer? Que me está impidiendo el poder enfocarme, que me está impidiendo el poder dedicar tiempo a lo que verdaderamente vale la pena. ¿Qué preocupaciones me han robado la paz? ¿Qué entretenimientos me han quitado el tiempo? Que a lo mejor el entretenimiento no es malo, pero de la forma en la que yo lo estoy llevando, sí, y se está convirtiendo en un gran obstáculo para mi vida. ¿Qué actividades o qué responsabilidades me sofocan tanto, me agobian tanto, que no me permiten cumplir el propósito que realmente Dios quiere para mi vida? Y muchas de estas cosas que te estoy marcando como hierba mala, no son necesariamente malas cuando lo hacemos de la manera correcta. O no son necesariamente malas, pero tal vez para ti, hoy, ahora, no son necesarias. Y a lo mejor necesitas simplificar tu horario un poquito, reorganizar tu vida, quitar la hierba mala. Incluso me habla de personas que tengan que ser removidas, que lejos de edificarnos están siendo piedras de tropiezo. Puede que sea, no sé, el trabajo y necesito buscar otro empleo. Puede que sean las riquezas, estoy obsesionado con más y más, los bienes materiales. La mala hierba nos habla de descuido en nuestro corazón. Si tú descuidas leer tu Biblia, si tú descuidas el estar en constante comunión con Dios, esta hierba va a crecer y te va a impedir el que tú sigas dando fruto. Y el tercer aspecto para permanecer, y tal vez aunado al quitar la hierba mala, es de lo que más nos cuesta trabajo, es dejar que Dios nos pode. Si tú y yo vamos a ser cristianos productivos, tenemos que cooperar con la poda que Dios hará en nuestras vidas. Dice en los versículos 1 y 2 de Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Poda incluye cortar las ramas muertas, pero también cortar las ramas vivas. Y ambos son necesarios para darle forma al árbol o a la vid y estimular su crecimiento. Muchos de nosotros pensamos que cuando Dios nos poda, debería cortar solamente las cosas que no sirven, las cosas pecaminosas, superficiales de nuestra vida. Pero sabes, muchas veces tendrá que ser quitado algo que tú y yo pensamos que tal vez es muy bueno, pero que delante de los ojos de Dios Él sabe que de alguna manera nos es estorbo. Tal vez tu negocio va funcionando bien, tienes una relación estable, tienes buena salud. Algunas de estas cosas tendrán que ser podadas para que tú lleves mucho fruto, para que crezcas en fe, para que crezcas en fidelidad, para que crezcas en dependencia, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. ¿Qué va a salir cuando tú seas podado? Pero lo que tienes que recordar en todo tiempo es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que la poda no es algo opcional, es algo que tenemos que estar dispuesto. Y que Dios se glorifica cuando tú y yo damos mucho fruto. Y eso requiere una buena poda. Y el resultado será victoria. Que tú y yo
tengamos victoria, que tú y yo demos mucho fruto, que tú y yo crezcamos en conocer a Dios, crezcamos en obediencia a Dios, crezcamos en los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer cambios en nuestra vida, tenemos que hacer ajustes en nuestra mente y rendir nuestra mente, nuestra voluntad a Dios y poder entender que si no permanecemos conectados con Él, que si dejamos que cosas nos distraigan, que si no dejamos que Dios pode, que si no estamos dispuestos a arrancar la mala hierba, no vamos a poder permanecer. Necesitamos echar raíces firmes y dejar que éstas sigan creciendo para permanecer pegadas a la vid, pegados a la vid y dar mucho fruto, dar fruto abundante. Quiero dar fruto, quiero tener victoria, quiero avanzar. No hay otra opción más que permanecer y permanecer pegado a la vid, que es Cristo, permanecer pegado mediante la oración, permanecer pegado mediante la palabra, mediante la obediencia, mediante la búsqueda. Esa será la única manera en la que tú y yo realmente vamos a dar fruto, vamos a ver victoria, vamos a tener paz, vamos a tener gozo, pegados a la vid. Amado Dios, gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias, Padre, porque yo creo que cada uno de nosotros, Señor, podemos ser hombres y mujeres entendidos en la palabra. Podemos, mi Señor, ser hombres y mujeres con un corazón dócil, dispuesto a dar fruto abundante. Padre, a permanecer ligados a ti, conectados a tu espíritu, conectados a tu presencia. Quita todo aquello que no sea estorbo. Quita todo aquello que no sea piedra de tropiezo, Señor. Si es necesario que algo sea podado de mi mente, de mi corazón, aunque duela, Señor, quítalo. Ayúdame a tener ese dominio propio y esa voluntad firme para arrancar la mala hierba, mi Señor, que no me permite seguir avanzando. Y ayúdame a tener la sabiduría y el discernimiento, Señor, para tomar decisiones correctas delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo creo que tú haces tu preciosa obra en mí y me ayudas a dar fruto abundante y a permanecer firme cada día, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.